Bueno, los voy a filmar a todos. Tipo AFI, a ver quiénes están. Sí, así. Hola, Para que queden todos Lu, registrados. Celes. Vivo así. Las caras de todos. Siempre con miedo. Las tres acá. Las tres chicas que fuimos atacadas fieramente por los medios. Un saludo a Real. Un saludo a Real. Queremos ver cómo le va ahora. Un saludo a Revista Noticias. Exacto. Sí, a todos. Yo voy a hablar, dentro de la definición de Alberto Venegas Lynch, nuestro prócer, de la libertad. La definición de libertad. Ser libre es una facultad natural del ser humano para obrar de una manera u otra, o sea, elegir, y luego hacerse responsable de las consecuencias de su elección, de sus actos, que es lo que decía Lu con el tema del aborto. O sea que para ser libre uno tiene que ser responsable de sus actos. Y justamente en esta época, cuando Javier Milei puso en boca de toda la casta política la palabra libertad, la primera fue Cristina Kirchner, hablando de libertad, pero sin entender lo que significa la palabra, porque presentar la libertad como un hecho colectivista es no entender lo que significa. Porque un colectivo no se puede hacer responsable por lo que una persona hace, y una persona no puede hacerse responsable por lo que hace un colectivo. Porque ser justo no es darle a todos lo mismo, sino a cada uno lo que se merece. Por eso, ¿no?, la única manera que encuentran los políticos de hablar de libertad es tratando de convencer al ciudadano de que el Estado le va a proveer de libertad. Cuando nosotros ya somos libres por nuestra máxima ley, que es la Constitución Nacional. Y es el Estado, justamente, el que se ha dedicado a taparnos de leyes y regulaciones para que seamos cada vez menos libres. Pero claro, nos venden la libertad, nos venden la comodidad como un reemplazo hacia la libertad, lo cual es ridículo. Porque si uno no es libre, no puede elegir. Tampoco tiene que hacerse responsable de sus acciones. Y eso es lo que muchos, sobre todo la gente de izquierda, acepta y le encanta, es no tener que hacerse responsable de sus propios actos. Un ejemplo atroz de cómo el Estado es capaz de coartar nuestras libertades fue la cuarentena. Durante la pandemia, si bien en todo el mundo, justamente en todo el mundo, los estados encerraron a su población, le quitaron el derecho a circular, el derecho a trabajar, el derecho a expresarse y el derecho a despedir a nuestros seres queridos cuando fallecieran. Nos quitaron muchísimos derechos. Y los que salimos durante la cuarentena a quejarnos, a protestar y a hablar por todos los que no se atrevían, porque ojo, yo rompí filas de la policía desde la primera manifestación, creo que fue en mayo o en abril del... Sí, el invierno del 2020. Del 2020. Yo tenía a mi madre con cáncer, ya me había dado cuenta de que era todo mentira, no el COVID, sino que la cuarentena no servía y que mucha gente se iba a morir de hambre. Mi madre propia no podía recibir el tratamiento que requería y yo tampoco podía llevarla a un hospital porque le iban a dejar encerrada en una habitación para que se muera, porque los pacientes con cáncer en tratamiento suelen tener febrícula y pretendían que los enfermos de cáncer fueran enfermos de COVID. Y hubo un montón de casos en los que ni siquiera se le dio una muerte digna a las personas y se nos privó del derecho sagrado de despedir a nuestros muertos. Algo que no tiene remedio, porque no se puede volver atrás, como con el aborto. La vida es continua, no es discreta. Mi madre murió y yo pude despedirla al menos, pero sé que muchísimas personas no pudieron. El gobierno, el Estado no fue capaz de establecer un protocolo, que es lo primero que tendría que haber hecho para esos casos, y no lo hizo. Por lo cual yo, hasta el último día de mi vida, voy a responsabilizar al Estado, no solo a los gobernantes que tocaron en este turno, sino al Estado en general, que nos encerró y nos obligó y nos detuvo. Porque yo estoy de acuerdo con una cuarentena sanitaria en cuanto la gente desee hacerla. Y no es que, algunos me dijeron, pero vos fuiste libre de salir a la calle. Fui libre bajo amenaza. Fui libre
pero tuve que ser, me intentaron condenar, me imputaron 8 causas falsas, y fue gracias a mi abogada, la doctora Márquez, que me defendió pro bono contra el Estado de Larreta y C5N. Se me declaró inocente, por supuesto, de todos los cargos, pero eso no es un capítulo cerrado. Estos políticos van tirando la soga cada vez más a ver cuánta libertad nos pueden quitar hasta que nos demos cuenta de que ya no somos libres. Los políticos, los economistas keynesianos, los liberales clásicos, que llevan sus teorías económicas hacia el socialismo, se encargan de que vos no seas libre de comerciar. Los impuestos son impuestos, no son voluntarios. Y sabemos que la carga impositiva en el país es pesadísima. Por ende también no estamos siendo libres económicamente, porque no podemos elegir nuestra moneda. El peso no es una moneda, ya dejó de ser moneda, ya está. Pero no podemos comprar dólares. Vos podés trabajar y no podés ahorrar. Y al no poder ahorrar, porque el peso no vale nada, no podés planificar. Y si no podés planificar, no podés crecer. El Estado se arroga el derecho de la planificación de tu vida. Pero nadie mejor que vos sabe lo que querés para tu propia vida. Tenés que ser libre para poder elegir. Y lo último que voy a decir, como libertaria, tengo aquí mi pin, libertad o muerte, que es, este fue el primer símbolo de los libertarios, que asusta un poco a veces, sobre todo a los religiosos. Dicen una serpiente, son satanistas. No, significa la eterna vigilancia. Si bien el libertarianismo en un principio no fue de derecha, no fue conservador, no lo es hoy día, depende. Tenemos conservadores, tenemos liberales, porque dice el libertario, ¿puede ser conservador? Sí, porque el libertario es conservador en su propia vida, y lo que pide es, que el Estado no me sancione leyes progres, que no me sancione leyes conservadoras, en fin, que dejen de sancionar leyes, basta, hay que sacar, no poner. Entonces, se reestrenó el movimiento libertario en los 70 con Murray Rothbard, que les recomiendo muchísimo lo lean. Hay audiolibros en YouTube, los pueden buscar y van a entender por qué Javier Milei tiene el éxito que tiene. Es un político del que se asombran el resto del mundo. Hasta me llevaron a Alemania para que les explique cómo es que funciona Javier en Argentina. Y es porque entendió que sin libertad no hay elección. Si no hay elección, no tiene sentido vivir. Como dijo San Martín, seamos libres, que lo demás no importa. Nada.